Un padre de familia estaba platicando con su hijo y le quería enseñar sobre el valor de las cosas, porque este hijo estaba aprendiendo, ya tenía ya era mayor de edad y muy pronto él estaría enfrentando la vida él solo. Y el padre sabía que en algún tiempo ya no iba a poder estar ahí para cuidarlo. Ahora, este hombre le regaló un carro a su hijo. El hijo, cuando vio el carro que ya era antiguo, ya medio despintado, en algunas partes estaba medio dañado y pues pensó, pues no sé cuánto vale este carro, pero a mí me gustaría un carro del año, un carro nuevo. El padre le dijo a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Yo sé que tú quieres un carro mejor que este, pero voy a proponerte un trato. Ve con por lo menos tres personas para que preguntes sobre el valor de este carro. Y ya después tú decides a quién vendérselo y el que te dé más, se lo vendes y te compras un carro mejor. Ok, el hijo estuvo de acuerdo y fue. Y el primer lugar en el cual él llegó era un lugar donde compran el fierro viejo. Este joven llegó y les dijo, ¿sabe qué? ¿Cuánto me ofrecen por este carro? El encargado allí del fierro viejo, de comprar fierro viejo, pesó el carro, lo vio, lo checó y le dijo, te doy tanto. Era una cantidad considerable. Y el joven dijo, ok, está bien, y fue a otro lugar. El segundo lugar en el que él llegó fue con un hombre que trabajaba en un tianguis. Y el hombre del tianguis le dijo, ok, déjame checo tu carro, lo checó, vio que estaba funcional y le servía para su trabajo. Y le dijo, ok, te doy tanto. Y esa cantidad era el doble de lo que le habían ofrecido en la chatarrera. Ok, el joven dijo, bueno, voy con una más. Y fue a una casa de empeño. Llegando a la casa de empeño les preguntó cuánto me ofrecen por este auto y el de la casa de empeño checó el carro, el modelo, el estado y todo y le dijo te doy tanto. Y esa cantidad era el triple de lo que le habían ofrecido en la chatarrera. Y este joven dijo, ok, ya veo que diferentes personas conocen más sobre esto, entonces voy a ir con una más. Y fue a un lugar donde vendían tiendas de antigüedades. Entonces llegó ahí a ese lugar y lo atendió un hombre ya de avanzada edad, pero era muy conocedor de la materia. Y este joven le preguntó, oiga, ¿cuánto me compra este carro? El hombre de ya avanzada edad llegó, checó el carro, vio el número de serie, las condiciones del auto y le dijo, te doy tanto dinero. Y la cantidad que este hombre le ofreció al joven era 100 veces más de lo que le habían ofrecido en la chatarrera. Entonces este joven dijo, ok, muy bien, se lo vendo. Le vendió el carro y fue y se compró otro carro mucho mejor que el que había vendido. Ahora, cuando regresó con su padre, regresó contento y el padre vio que había aprendido la lección. Hay mucha gente que sí compra las cosas, pero le da diferente valor. Y el valor de las cosas también se puede aplicar a nuestras vidas. Hoy en día hay gente que no valora la vida y se suicida. Hay gente que no valora la vida y se echa en las drogas o daña su cuerpo. Ahora, de la misma forma, hay gente que no valora el matrimonio, no valora el amor ni la amistad. Y en esta ocasión, que estamos en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, me gustaría compartir con ustedes una hermosa historia de amor que la encontramos en la Biblia, allí en Génesis 24. Y esta pareja se llaman Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca. Y en esta historia vamos a encontrar 5 principios para escoger un cónyuge adecuado. Ahora, ¿por qué es importante tomarse el tiempo, checar a varios consejeros para poder escoger a un cónyuge adecuado? Porque el matrimonio vale mucho, vale mucho. Hay tres decisiones que toda persona, que todo ser humano va a tomar en esta vida. La primera decisión es si creer en Cristo o no, porque de eso va a depender si va al cielo o va al infierno. Si cree en Cristo al cielo, si no cree en Cristo al infierno.
La segunda decisión, que es en importancia un poquito menos, pero es muy importante, es con quién se va a casar. El cónyuge adecuado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, el matrimonio es para toda la vida. Hoy en día, tristemente, hay matrimonios que no duran para toda la vida, duran 1 año, 2 años, pero Dios diseñó el matrimonio para toda la vida. Y por eso es que es la segunda en importancia, segunda decisión en importancia. Y la tercera es a lo que uno se va a dedicar. Una carrera tarda 3, 4 años, 5 o en algunas otro poquito más, pero de trabajo uno puede cambiar cuantas veces uno quiera. Se batalla, ¿verdad? Se sufre al principio, pero uno puede cambiar de trabajo. Ahora, sin embargo, de cónyuge no se debe cambiar. No se debe cambiar. Dios diseñó el matrimonio para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y es por eso que Dios valora tanto el matrimonio, que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su lugar de privilegios en el cielo para venir, vivir una vida perfecta y morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Que los que somos hijos de Dios, Dios nos considera la iglesia, somos la iglesia, la novia de Cristo. Y un día vamos a ir con Él para vivir para toda la eternidad. Entonces, la relación de Cristo con la iglesia es un símbolo del matrimonio, el hombre con la mujer. Entonces, y es por eso que Dios le da un valor muy grande al matrimonio. Hoy en día, tristemente, hay varios movimientos que no le dan esa importancia. Hoy en día, tristemente, están promoviendo que se casen, ¿verdad? Hombres del mismo sexo o mujeres del mismo sexo, gente con animales o gente con cosas en otros lugares. Y esto es una perversión. Dios no quiere esto. Entonces, Dios diseñó el matrimonio de un hombre con una mujer. Así lo diseñó en el libro de Génesis. Y el día de hoy, pues vamos a estudiar estos 5 principios que vamos a ver en la historia de Isaac y Rebeca. Entonces, los invito a que busquen allí Génesis 24 y vamos a leer del 1 al 6. Génesis 24 del 1 al 6. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leerlo. Dice así: Abraham estaba ya entrado en años, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día, Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: Pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo, Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, replicó Abraham. Y el 7 dice así: El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Entonces, aquí tenemos parte de esa historia, que ahorita vamos a ver más detalles. Ahora, vamos a ir viendo algunos puntos importantes que se pueden aplicar, que hoy podemos aplicar al buscar una pareja, al buscar un cónyuge. Yo ya estoy casado, ya tengo 9 años, por la gracia de Dios, soy feliz con mi esposa, no somos perfectos, pero estamos en el camino. Y esperamos que este matrimonio sea hasta que la muerte nos separe. Ahora, antes de ver estos principios que vamos a ver aquí en este capítulo, me gustaría orar para que el Señor nos guíe y nos ilumine en su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos amas y tú eres un Dios que quieres siempre lo mejor para nosotros. Y una de esas partes, Señor, es el matrimonio. Tú quieres que cada matrimonio sea feliz, se disfruten el uno al otro y cumplan ese plan para el cual tú lo diseñaste. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente el día de hoy. Bendice a cada una de las personas que nos estarán viendo allí en sus casas. Obra, Padre, para que aquellos que están buscando un cónyuge
tengan estas herramientas, Señor, y puedan seguirlas. Sabemos que estos principios no son todo, ¿no? Pero son algunos principios que pueden serles útiles y que tengan un matrimonio feliz, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer principio que encontramos allí está en los versículos del 1 al 6. Y la pregunta aquí es, ¿qué hizo Abraham para mostrar su preocupación por el matrimonio de su hijo? Aquí en el versículo 1, en primer lugar, dice que Dios había bendecido grandemente a Abraham y ya estaba entrado en años, ya estaba grande. Ahora, ¿qué fue lo que hizo en el versículo 2? Dice, un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo. Entonces, aquí podemos ver que Abraham se estaba preparando. Bueno, más bien dicho, vio que su hijo todavía no tenía esposa y él decidió darle instrucciones a su criado de más confianza para que le escogiera una esposa para su hijo. Abraham se preocupó por la mujer que iba a ser para su hijo. Entonces, ¿qué principio podemos tomar nosotros aquí de Abraham? Que todo padre de familia debe involucrarse en escoger cónyuge para su hijo o para su hija. Debe estar involucrado en el noviazgo que van a tener. Ahora, no quiero, ¿verdad?, que piensen que es ir al otro extremo, que el padre o la madre le escoja al hijo, le escoja a la hija y le diga, ¿sabes qué? Aunque no te gusten, te casas con ella. ¿Sabes qué? Aunque tú no la quieras, aunque no te convenga, te casas con ella. No, claro que no. Simplemente involucrarse ahí con ellos. Involucrarse, preguntarle, sugerirle, animarle, tal vez corregirle. Pero el punto es involucrarse allí. Todo hijo necesita de esa instrucción de un padre. Y los padres ya han recorrido ese camino. Y saben cuáles son los peligros de escoger un mal cónyuge. Probablemente porque lo hayan experimentado en carne propia o ellos conocen a más gente que les ha ido bien o que les ha ido mal y pueden instruir a sus hijos. Ahora en los versículos 4, 3 y 4, aquí encontramos cuáles son algunas instrucciones específicas que Abraham le dio a su criado. ¿Cuáles son esas dos instrucciones específicas? En primer lugar, le dijo de dónde no debía escogerle esposa. Le dijo, de la tierra de Canaán no le vas a escoger una esposa. Aunque sea muy guapa, aunque sea muy agradable, aunque tenga varias cualidades, de aquí no. Ahora, en el versículo... en el versículo 4, ahí dice, sino irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. Perdón, en el 3 es donde dice de dónde no, pero en el 4 es de dónde sí. Dice aquí que le escogería una mujer de su tierra donde vive su familia, de allí le escogería la esposa. Ahora, ¿por qué Abraham le habrá dicho que tuviera que ir a su tierra y de su familia? Ok, lo más seguro, lo que vemos aquí en esta historia o en otros pasajes es que las mujeres de Canaán eran malas y perversas, adoraban a ídolos y no tenían temor de Dios. Entonces Abraham lo estaba protegiendo de esas mujeres. Y es por eso que le dijo, de mi tierra y de mi familia. Entonces, una de las características que una persona debe considerar al buscar un cónyuge es que sean de la misma familia, no de la misma familia sanguínea. Sí, no hay que ir por una hermana, por una prima o así. No, debemos ir por alguien de la familia espiritual, alguien que adore al mismo Dios, alguien que comparta los mismos principios, alguien que comparta los mismos valores para que puedan formar una hermosa pareja. La mujer es la ayuda idónea del varón. Entonces, si no piensan igual, si no creen en algo parecido, va a haber muchos conflictos. Entonces, es muy importante el lugar adecuado para encontrar el cónyuge.
En primer lugar, el primer principio es que los padres se involucren al escoger a los cónyuges. Y el segundo principio es ir al lugar adecuado, al lugar adecuado. Si yo quiero frutas, ¿a dónde voy? A la frutería. Si yo quiero comprar una bicicleta, no voy a la frutería, voy a un lugar donde venden bicicletas. Si yo quiero comprar un refrigerador, ¿voy a la frutería? No, voy a la tienda de muebles o al lugar donde los hacen o algo así. Entonces, si alguien anda buscando un cónyuge, el mejor lugar es en la familia espiritual. Un hijo de Dios, una hija de Dios, genuinos, realmente que sean hijos de Dios. Porque si no, entonces no va a funcionar bien ahí el matrimonio. Ahora, en el versículo 7 encontramos allí otro principio importante. ¿Qué dice el versículo 7? Dice allí: el Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Entonces, aquí podemos ver que Dios está interesado en ese cónyuge que el Hijo de Dios va a buscar. Dice aquí: el Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de sus familiares. Ahora, ¿qué iba a hacer ese Dios? Dice aquí en la última parte: enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Entonces, ese criado no iba a solas y a ciegas, no, el ángel iba a ir desde antes para preparar a esa mujer. Entonces, a ti que me estás viendo, que estás considerando a una persona, o ya sea, si eres hombre, ¿verdad? Pues una mujer, si es mujer, un hombre. Ok, en primer lugar, Dios está interesado en ese cónyuge que tú vas a buscar. Dios está interesado. Y si tú eres un hijo de Dios y eres fiel, Dios va a enviar su ángel para encontrar esa persona adecuada. A Dios le interesa tu vida, a Dios le interesa tu matrimonio, a Dios le interesa tu felicidad, porque eres un hijo de Dios. Ahora, si no eres hijo de Dios, okay, yo te recomiendo, ¿verdad?, que en primer lugar creas en Cristo para que seas hijo de Dios y que Dios te ayude a encontrar esa persona adecuada para ti. Hoy en día hay muchos matrimonios que no tienen temor de Dios y tristemente están viviendo un infierno. Están viviendo un infierno. Hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo. Yo no la he visto personalmente, ¿verdad? Pero hay mucha gente, hay muchos matrimonios que viven peleándose. Y es como dormir con el enemigo. Viven haciéndose la vida imposible. Y Dios no quiere que tú vivas una vida de infierno, una vida imposible. Dios quiere que tú tengas esa familia, consigas ese cónyuge que te va a ayudar, que te va a animar, que te va a levantar cuando te caigas. Dios quiere que tú seas feliz. Ahora, en el versículo 12 encontramos otro principio importante. ¿Qué nos dice ahí el versículo 12? Dice así: entonces comenzó a orar. ¿Quién comenzó a orar? El criado que iba a buscar la esposa para su amo. Dice: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este criado al principio? Dice: entonces comenzó a orar. Este hombre estaba orando por una mujer para su amo. Entonces, aquí vemos el principio de la oración. La oración es esencial. Dios quiere que nosotros, cuando tomemos decisiones importantes, le busquemos, oremos a Él. Entonces, ¿qué mejor lugar para orar que cuando vamos a buscar un cónyuge, que es muy importante? Entonces, aquí el principio es orar, orar. Si tú estás considerando ya buscar novio o novia, ¿sabes qué? Ora a Dios en primer lugar. Dile: Señor, tú sabes que yo soy ignorante. Señor, tú sabes que yo soy egoísta. Señor, tú sabes que yo no sé bien cómo hacerlo o qué hacer o cuál va a ser. Señor, guíame hacia esa persona indicada.
Si tú eres padre de familia y tu hijo ya anda ahí buscando, echándole el ojo a alguien, ¿sabes qué? Ora, Señor, bendice a mi hijo, bendice a mi hija, para que encuentre un buen cónyuge, una buena cónyuge. Y Dios va a bendecir esa decisión. Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en primer lugar la oración. Ahora, otra cosa, otro principio que nosotros podemos tener en cuenta para que se encuentre un buen cónyuge es la madurez de de la persona que va a buscar. Madurez de la persona que va a buscar. ¿Qué tipo de madurez? Madurez física. Si todavía no tiene 18 años, ¿sabes qué? Espérate a cumplir los 18 años. Madurez económica. ¿Sabes qué? Si tú todavía no tienes trabajo, si eres hombre o si eres mujer, ¿verdad? Todavía no andas bien ahí en la economía, ¿sabes qué? Espérate a tener madurez económica, madurez social. Hoy en día hay jovencitos que andan errantes como, no sé, ¿verdad? Pero no son socialmente todavía maduros. Deben esperarse hasta que tengan esta madurez social. Y otra madurez sería la espiritual. Esa madurez espiritual es muy importante. En primer lugar, ser hijo de Dios. Y segundo, confiar en Él, leer la Biblia y aprender cada vez más de Él. ¿Por qué? Porque la madurez es muy importante. Ahora, vamos a ver qué nos dice aquí el versículo 10. Vamos a regresar un poquito. Dice, luego tomó 10 camellos de su amo, el criado, y toda clase de regalos, y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Entonces, ¿qué característica vemos nosotros aquí del novio? Vemos que el amo, dice, tomó 10 camellos de su amo. 10 camellos, bueno, un camello en aquel tiempo era de gran valor, instrumentos de trabajo, instrumentos de viaje. Entonces, una persona que no tenía camellos se consideraba pobre, y una persona que tenía muchos camellos se consideraba que era rico, que podía solventar la vida y mantener a su futuro cónyuge. En el caso del hombre, que podía mantener a su esposa. Y dice aquí, y toda clase de regalos. Toda clase de regalos. Me imagino a lo mejor joyas de oro, joyas de plata, vestidos, y otras cosas. Entonces, ¿cómo era la vida económica de Isaac, que iba a ser el novio? ¿Ok? Tenía camellos, tenía también varios regalos que iba a darle. Y eso solamente era poquito de lo que él ya tenía ahí. Entonces, ¿qué principio podemos tomar aquí para un joven que está considerando casarse? Okay, en primer lugar, que tenga una solvencia económica. No pedimos, ¿verdad? No recomiendo que sean lujos, grandes cantidades o se espere, ¿verdad? Hasta que tenga muchas posesiones. No, pero sí lo ideal para solventar una casa y mantener a su esposa o a su futuro cónyuge en buenas condiciones y en una estabilidad tranquila. Dios quiere, ¿verdad?, que un hijo de Dios sea un modelo de Cristo. Cristo es nuestro proveedor, Cristo es nuestro sustentador, es nuestro protector. Y un joven que todavía no pueda mantener a una mujer que dependa de sus padres económicamente, no va a poder mantener a su esposa. Entonces, para un joven, para un hombre, es necesario la solvencia económica. Es algo, no digo que es todo, no, pero es necesaria la solvencia económica. Y para una mujer, encontramos ahí la característica en el versículo 14. ¿Qué dice ahí el versículo 14? Dice, aquí está el criado orando y menciona aquí esta característica. Dice así, permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste. Tome usted y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Entonces, aquí vemos dos características que el criado va a buscar en esa joven. Sí, sin duda, había muchas jóvenes que iban a salir, ¿sí? Iban a salir por agua a ese lugar.
y el criado iba a preguntar a cada una. ¿Para qué? Para ver cuál era la que respondía de esa manera. ¿Cuál era la respuesta que él buscaba? Tome usted y además le daré agua a sus camellos. Ahora, ¿qué implica esta respuesta? Ok, primero cuando le dice tome usted, era un símbolo de gentileza. La mujer tenía que ser gentil, tenía que ser servicial. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha gente egoísta. Hay mujeres que son egoístas. Y si no son gentiles, si no son amables con otra gente, muy probable va a ser difícil que sean amables con sus esposos. Ahora, otra característica que vemos aquí dice que es esforzada, trabajadora. Ahora, ¿por qué digo que iba a ser esforzada o trabajadora? Esa cualidad dice aquí, además le daré agua a sus camellos. O sea, esta mujer iba a decirle así, tome agua usted y también voy a darle agua a sus camellos. Ahora, ¿saben ustedes cuánta agua toma un camello? Por ahí alguien me dijo que tomaba entre 100 y un poquito más de agua, de litros, 100 litros. Ahora, 100 litros son 5 botes de 20 litros, 5 garrafones de agua, ¿sí? De la que tomamos nosotros ahí de agua purificada. Ahora, para ir hasta el pozo y sacar 5 garrafones implicaba esfuerzo. Ahora, ¿alguien se acuerda cuántos camellos llevaba el criado de Isaac? 10 camellos, 10 camellos. Entonces, no solamente iban a ser 5 garrafones, tal vez 5 cántaros. Iban a ser 5 por 10, 50, 50 garrafones. Nosotros en nuestra casa tenemos 5 garrafones. Y a veces voy, los lleno y los traigo. Y cuando los traigo del carro a la casa, me quedo cansado. Ahora, pueden imaginarse cómo habrá quedado, o más bien dicho, a lo que se iba a exponer esta mujer, esta joven, por darle agua a todos esos camellos. Iba a tener que cargar aproximadamente como 50 garrafones de agua. Sacar el agua del pozo y cargarlo y vaciarla allí para que ellos tomaran. Tuvo que haber sido una mujer esforzada, servicial y esforzada. Entonces, una característica que una mujer debe tener es ser servicial y esforzada. Dios valora ampliamente esta característica. Ahora, en Génesis, aquí mismo capítulo 24, 32 al 33, vamos a ver qué otro requisito o qué otro principio podemos encontrar para un matrimonio ahí feliz. 32 y 33. ¿Qué dice aquí el 32 y 33? Dice, el criado entró a la casa. Bueno, antes de todo eso, ya el criado vio que Rebeca era la mujer adecuada y le dijo, ok, llévanos a tu casa porque queremos conocer a tu familia. Y dice aquí, ahora sí, el criado entró en la casa y enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje y llevó agua para el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Y el 33, cuando les sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Y le dijeron, habla con toda confianza, respondió Labán. Entonces, aquí podemos ver que el criado estaba haciendo todo lo que culturalmente debía hacer para escogerle una esposa para Isaac. Entonces, ¿qué principio nosotros podemos tomar de aquí? Que si un joven está considerando casarse, considerar a una mujer, hacer todo lo que son los trámites adecuados ceremonialmente en el lugar donde esté. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, cuando yo me casé, tuve que hacer ciertos trámites porque Dios manda que debemos nosotros someternos a las autoridades. Entonces tuve que ir a sacarnos muestras de sangre, ir allí a avisarles a los del gobierno y unas pláticas prematrimoniales y ir y firmar ahí, y pagar también, ¿verdad? Ahí lo que es la acta de matrimonio. Entonces, si alguien quiere tener un matrimonio feliz, con la bendición de Dios, hay que cumplir con esos trámites
de acuerdo al lugar donde estén. Hay lugares, por ejemplo, en un pueblo es diferente que quizá en una ciudad, quizá en un país va a ser diferente que en otro, pero hay que hacer los trámites legales y adecuados ceremonialmente. Y Dios va a bendecir grandemente ese matrimonio. Ahora, ¿qué pasó después? En el versículo 67, aquí tenemos el desenlace de esta hermosa relación. Dice el versículo 67, luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Entonces ya después que se hicieron todos los trámites de la boda, se casaron y Isaac amó a Rebeca. Y a partir de allí vivieron juntos y fueron felices. Ahora, el que fueron felices no significa, ¿verdad?, que siempre todo iba bien. Había conflictos, pero Dios bendijo su matrimonio. Dios bendijo su matrimonio, les dio 2 hijos, y de esos 2 hijos, uno fue el del que viene el Señor Jesucristo, la dinastía, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el Israel, en aquel tiempo era Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel, y Dios nos bendijo ahí con las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, aquí hemos visto algunas características para tener un matrimonio hermoso y para escoger un cónyuge adecuado, que eso es parte del matrimonio exitoso. ¿Cuáles son esos principios que tenemos aquí? En primer lugar, ora a Dios. Segundo, pide consejo de tus padres. Tu papá y tu mamá son aquellas personas que te conocen mejor y van a tener un mejor ojo para aquella persona que estás considerando. 3, busca en el lugar correcto. No te vayas a un baile, no te vayas a una fiesta a buscar pues el más guapo, la más guapa. No, lo mejor para un hijo de Dios es en la iglesia, algún viaje misionero, algún campamento, alguna actividad allí en conjunto. Allí es donde van a estar los verdaderos hijos de Dios. Ahora, no siempre van a estar, ¿verdad?, pero es más probable allí que en otro lugar. Y cuarto, sé la persona correcta. Si tú quieres que a lo mejor la persona con la que te quieres casar sea una persona que tenga cierto nivel intelectual, cierto nivel espiritual, sé tú parecido a esa persona. ¿Por qué? Porque no puedes pedir más de lo que tú puedes dar. Y número 5, haz los trámites correctos en el tiempo correcto. No se vale apresurarse, no se vale saltarse los pasos, ¿no? Que vamos a vivirnos juntos y ya después nos casamos, ¿no? Eso no le agrada a Dios. Hay que hacer los trámites correctos en el tiempo correcto. Y Dios va a bendecir tu matrimonio. Ahora, si tú deseas tener un buen matrimonio, aquí están estos principios bíblicos. No son todos, son los que encontramos en esta historia de amor. Y Dios los bendijo. Pero son algunos importantes. Y si tú deseas obtener el mayor provecho de tu matrimonio, debes acudir a aquel que sabe cuánto vale. Dios es el diseñador del matrimonio y Él sabe cuánto vale el matrimonio. Entonces, no malbarates el matrimonio, no te creas todo lo que el mundo dice del matrimonio, porque el diablo es como esos estafadores. Ofrecen mucho, dan poco y lo cobran con intereses. Entonces, que el Señor te bendiga. Si tú eres hijo, si tú eres padre, aquí hay algunos principios para poder escoger un cónyuge, una cónyuge, y que Dios bendiga tu matrimonio. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar aquellos principios para poder tomar decisiones adecuadas. Tú sabes el valor del matrimonio, Señor, y tristemente hoy en día el mundo está restándole ese valor, Padre. Está engañando a la gente para que sea infeliz, para que no se cumpla el propósito por el cual tú lo diseñaste. Te pido, Señor, que bendigas a las personas que nos están escuchando y rogamos, Padre, por aquellos matrimonios que quizá no siguieron esos principios
ellos y que les está yendo mal, Señor. Obra, Padre, para que ellos puedan ir al Creador del universo, al Creador del matrimonio, a través de tu palabra, la Biblia, Señor, y puedan encontrar esos principios, Señor, para poder llevar a cabo ese matrimonio como tú quieres, Padre. El hombre amar a la mujer y la mujer someterse a su esposo, Señor. Y ambos ahí, Señor, pues forman esa alianza, Padre, ese equipo que tú quieres que sea, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas los matrimonios y los futuros matrimonios que va a haber, Señor, en la Iglesia Bíblica Vida Nueva y en otros lugares, Señor, donde nos están viendo. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares, gracias por acompañarnos hasta el final de este tiempo. Que el Señor les bendiga. Si les fue de bendición, compartan este video y para que más gente pueda llegar a conocerlo y les sea de bendición. Hasta la próxima.